iniciativa y es para nosotros una causa de alegría pues entender que hay mucha gente interesada en este tipo de charlas y este tipo de iniciativas, gente que estamos vinculados de una manera o de otra a la educación. Gracias a Carmen, que anda por ahí, que es la coordinadora de nuestra sección del máster, que nos ha proporcionado y nos ha ayudado y nos ha apoyado con la logística y los técnicos del centro y demás. Muchos de vosotros os preguntaréis por qué vamos a hablar de emociones en la Escuela de Ingeniería Informática y de Telecomunicaciones. Pues porque el máster, que tiene un nombre que nunca me acuerdo, Máster Universitario de Profesores de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, en su especialidad de Tecnología Informática se imparte en este centro. Y porque esa especialidad, la Tecnología y la Informática, junto con otras, como las matemáticas, la física o la química, pues son las que más implican el hemisferio izquierdo del cerebro, el más lógico y el que atañe a la razón. Pero entendemos que los alumnos del siglo XXI y por tanto los docentes del siglo XXI necesitan una formación que les ayude a incorporar elementos de la otra parte del cerebro, del hemisferio derecho, que implica o que incluye o que tiene una parte más emocional y creativa. Entonces, desde esta especialidad, lo que nosotros pretendemos es esa formación integral de los docentes para que, a su vez, ellos ayuden a los futuros alumnos, a los ciudadanos del siglo XXI, a desarrollarse de forma integral. La lógica, la razón, la emoción, la creatividad, etc. Por eso hemos traído a Roberto. Roberto Aguado Romo es experto en emociones y en inteligencia emocional. Y su currículum es extensísimo. Si me pongo a contarlo todo, pues le robo un tiempo que no quiero robarle. Muy someramente os diré que es especialista en psicología clínica, que es profesor de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicología de la Salud, que es director del practicum externo en las universidades de Comillas, en la Complutense, en la Oberta de Cataluña, ha sido profesor en la UNED, es director presidente del Instituto Europeo de Psicoterapias de Tiempo Limitado, director del Máster de Psicoterapias de Tiempo Limitado y Psicología de la Salud, tiene numerosos libros, participa habitualmente en muchos monográficos. Para nosotros es muy importante porque es el autor, el creador o el padre de terapias de tercera generación, como la terapia de interacción recíproca y psicoterapia de tiempo limitado, y el autor del modelo de inteligencia emocional BEC, del que supongo que nos hablará, vinculación emocional consciente. Además, es investigador y trabaja en el Centro Clínico CERNET de la Universidad de Almería, en el Instituto Europeo de Psicoterapias de Tiempo Limitado y en el Emotional Network. A lo mejor os suena su voz o su cara, porque desde hace más de 10 años es colaborador habitual en prensa, radio y televisión. Gracias, Roberto, por estar aquí. Acaba de llegar y en cuanto acabe con nosotros vuelve a atender sus obligaciones mañana a primera hora de la mañana a Bilbao. Con lo cual le agradecemos lo que tiene en el cerebro, su lóbulo izquierdo y su lóbulo derecho, su tiempo, su dedicación y el esfuerzo que ha hecho por venir esta tarde a estar con nosotros. Fundamentalmente nosotras lo traemos aquí porque él ha cambiado el paradigma de lo que tradicionalmente se conocía como las emociones básicas. Y ese cambio de paradigma nosotras entendemos que es fundamental para la educación del siglo XXI. Ahora os contará él en qué consiste. Nosotras hemos trabajado apoyadas en ese nuevo paradigma de Roberto Aguado en proyectos fin de máster en esta especialidad, de los que han surgido otros proyectos que son pues, prometedores e interesantes. No quiero robarle más tiempo a Roberto, que es el que tiene que hablar. Solo recuerdo el hashtag de la conferencia Aguado11F para que podamos comunicarnos, intercambiar opiniones y contagiar un poco, si cabe, a otros de estas ganas que tenemos de cambiar la educación, el sistema educativo y con ello cambiar el mundo. Espero que disfrutéis de la tarde. Lo importante no es saber lo que hay que hacer, sino ser capaz de hacerlo. Roberto, cuando quieras. Hace años, cuando decían mi currículum, me ponía alegre. Ahora digo, qué viejo soy, qué mayor. ¿Cómo se puede hacer esas pequeñas cosas si no es con el paso del tiempo?
Muchas gracias por estar aquí tanta gente, y además de varios colectivos, y muchas gracias por traerme una vez más a Valladolid, que siempre que vengo me llevo muchas sorpresas. Hoy tenemos alumnos que seguro que llegarán a los 50, ¿no? No hay nadie que supere los 50, pero tenemos una alumna de 2 años, Irene. Irene está ahí. Irene, ¿te puedes poner aquí ahorita? Porque me crean, que voy a decir, este hombre no. Esta es Irene. Y es su quinta conferencia. Irene lleva ya 5 o 6 conferencias donde cuando se termina la conferencia dice, ¿ya hacerla? Qué poco, ¿no? ¿Sabe tan poco este tío, esta señora? Por lo tanto, vamos cambiando, ¿verdad? Vamos cambiando. Es un honor, Irene, que estéis aquí, rodeado de tus papis. Y ya sabes, si el bebé llora, todos nos callamos y le cantamos una nana o algo, sin ningún tipo de problema. El ambiente donde yo me he movido en estos 30 años de investigación y de trabajo psicológico es fundamentalmente el ambiente clínico. Lo que yo he hecho en mi vida es sobre todo intentar de resolver sufrimientos humanos. Trabajar con eso que llamamos depresiones, ansiedad, trastornos de ansiedad. Bueno, algún trastorno psicótico también he tenido que trabajar. Ese sí que es mi patrimonio, yo quería decirlo. Por mi consulta ha pasado cerca de 8.000 pacientes, por lo tanto es un número de personas importantes. ¿Y por qué digo esto? Porque yo hace muchos años dije a mis compañeros, he tenido la suerte de formar en el máster, que por cierto tiene un nombre bastante más corto que el vuestro, y que tenía un pedazo título, ¿no? O la letra muy pequeña, o un pedazo título para poner tanto sobre vuestro máster, fantástico. Pero siempre he dicho a mis compañeros, cuando han hecho nuestra formación posgrado, que en psicoterapia, o en el trabajo clínico, en esa relación que hay con el paciente, por lo menos uno tiene que estar sano. Ojalá sea el psicólogo o la psicóloga. Yo no lo tengo tan seguro, pero en la relación terapeuta-paciente, si los dos están fastidiados, aquello tiene que ser divertidísimo. Y si los dos están sanos, aburre. Pues empiezan a hablar de Real Madrid, del Burgos, de Valladolid. No vale. Ahora, si uno está bien y el otro está menos bien, pues eso es una de las cosas que podemos aprender. Es que la presencia de alguien que no padece lo que tú padeces te puede ayudar a comprender que se puede vivir sin ese padecimiento. Si nos vamos a lo que aquí concierne, que es la inteligencia emocional, y ahora enseguida sabréis por qué la inteligencia emocional es tan importante. Yo me gustaría comenzar con esta apuesta. Me gustaría que cuando hay un profesor que da clase a los alumnos, no estamos de uno en uno como terapeuta-paciente, pero sí que 1:30, 1:40, 1:50, me gustaría que ocurriera lo mismo que en psicología clínica. Al menos uno esté sano. Y si puede ser, que sea el profesor. Porque si los que están sanos son los alumnos, pero el profesor está en una moto, pues va a ser que no. Por lo tanto, ¿por qué tenéis que saber inteligencia emocional para hacer coaching educativo? ¿O por qué tenéis que leer el próximo libro que va a salir ya? Yo creo que vamos a tenerlo hoy, Conduces tú, de estas dos autoras, Pilar y Sonia, donde se os dice toda su experiencia en el coaching educativo. Pues tenéis que hacerlo para que, independientemente de cómo venga el alumno, se os quite de la cabeza, si lo tenéis hasta ahora, que vuestra idea es transmitir conocimientos. Mirad, no, en el siglo XXI los profesores no vienen a dar una clase y es transmitir conocimientos. Los profesores en principio deberían conseguir tener una vinculación con sus alumnos, independientemente de cómo estén estos emocionalmente, y conseguir crear un clima emocional que sea propicio para poder ser capaz después que esos conocimientos que él tiene los pueda tener el cerebro del otro. Voy a empezar con un ejemplo. Está tocado a ti, lo siento. Te veo aquí. Hugo, verás si
es que siempre subo. El primero que saco, siempre subo. Imaginaros, ¿por qué he cogido a Hugo? Porque es el único que ha puesto el brazo del sillón aquí, donde tiene su móvil. Entonces yo le voy a poner ahora un plato. Imaginaros que le pongo un plato encima del brazo, no de su brazo, sino del brazo donde tiene el móvil. Y ahí tienes un plato. Mírale, por favor. Ten un poquito de fantasía, no te preocupes. Si vemos que alucinas mucho, ya tenemos remedio. Tú ponte ahí mirando el plato. Y ahora imagínate que en ese plato hay una sustancia verde, gelatinosa. Sale como un humo, sale un vapor, huele fatal. Imagínate el peor de los olores, eso es lo que sale del plato. Y del fondo va a salir como unas burbujas que van a empezar a hacer y va a aparecer poco a poco como emergiendo una rana disecada, o sea, diseccionada por la mitad, con las tripas por fuera y poco hechas. Y te digo, Hugo, cómetelo, que es muy bueno para el colesterol. Hugo, ¿qué sientes por esa comida que acabo de regalarte? Me ha costado una pasta, ¿eh? Ahora mismo la tienes delante de ti, ¿qué sientes? ¿Cuál es la emoción que tienes? Asco. Me ha puesto cara de asco. Luego no me miente. Porque hay personas que hablan, que tienen asco por la palabra, pero tienen cara de rabia con la cara. Y ahora vamos a darle más importancia a la cara que a lo que decimos. Bueno, pues Hugo tiene algo que conocéis muy bien en clase. Hay muchos alumnos que también tienen asco a las asignaturas XXX. Por ejemplo, matemáticas, lengua o cualquiera que deis. ¿Y sabéis otra cosa que ocurre en las aulas? Que también se tiene asco al profesor y a la profesora que da esa asignatura. Sienten lo mismo que Hugo por la rana. ¿Me entendéis? Pues fijaros lo que hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora hemos dicho que como se resuelve ese asco es dando dos ranas. Clases particulares. ¿Tienes asco con una? Te doy dos. Un cerebro en asco no puede estudiar. Cuando el cerebro está en asco, su cerebro está totalmente diseñado para evitar el contacto con aquello que te da asco. Ojalá todos los psicópatas que tenéis alrededor y que quieren aprovecharse de vosotros, os den asco. Porque hay algunos que te producen otra cosa que se llama amor y luego lo pagas mal. Tenemos algo muy importante en la inteligencia emocional, se llama violencia de género. Ojalá nos dieran asco. Cuando a alguien que padece violencia de género le hacemos un tratamiento para que deje de tener el vínculo con la persona violenta, o tiene asco o nunca le dejará porque dice que le quiere. ¿Me entendés? La emoción es la que te dice qué tienes que hacer. Y si una persona tuviera miedo, no puede estudiar. Mirad, ese tigre se llama Pepe. Hacer un poquito de alarde de imaginación, ¿vale? Mira, Pepe, sale. Es un tigre, está haciendo 800 kilos. Imaginarlo. Y yo me pongo por aquí con Pepe. Mira, Pepe, ven conmigo. ¿Tú lo ves, Irene, a Pepe? ¿Sí? La única yo creo que está viendo ahí, Pepe. Es que nuestro cerebro, cuando pasamos de los 25, somos como más serios. Entonces nos cuesta un poco más. Intentad de copiar, que la única que está sacando provecho de Pepe es Irene. Bueno, le dejo aquí, le monto aquí encima a Pepe. Tranquilo, Pepe. Y ahora digo, estudiar. Venga, estudia. Sobre todo las primeras filas. Venga, estudiar. Con Pepe al lado, sí, muy majo. Mírale, vamos. Qué cosa. ¿A que sí? Los de atrás están más tranquilos. Pero, vente para Pepe. Venga, vamos. Decidme cómo van vuestras pulsaciones. Ahora los que están tranquilos son aquellos. Pero tú que estabas tranquilo, ya no estás tan tranquilo. Y me paseo de la Pepe, cuidado Pepe, ven para acá. Cuando el cerebro está en miedo, lo único que queremos es escapar, huir. Nadie puede estudiar desde el miedo. Ni nadie puede estudiar desde el asco. Y si tenemos tristeza, nuestro cerebro se apaga. Deja de haber conexiones sinápticas. Deja de haber relación entre unas estructuras y otras. Cuando tenemos tristeza, estamos con las luces apagadas. Y la persona que está en tristeza tampoco puede estudiar. Y tenéis muchos alumnos que están en tristeza, se llaman pasotismo, nihilismo.
es que no me da ganas. Cuando alguien un poquito más mayor que Irene te dice muchas veces me aburro, eso es traducción simultánea de un niño de 5 años a un adulto. Lo que hoy es aburrimiento, mañana será estoy triste. No me entran ganas. Y si una persona siente rabia ante el estudio, o también siente culpa ante el estudio, su cerebro tampoco le va a permitir estudiar. Solo vamos a poder permitirnos estudiar si tenemos un cerebro adecuado, aunque nos obliguen a estar 14 horas delante de un libro. No es suficiente que vosotros vayáis a clase a decirle a la gente lo mucho que sabéis y lo muy motivados que podéis estar. Es necesario que consigáis que ellos lo estén. Y si no conseguís que tengan la emoción adecuada, por muchas horas que pasen con vosotros, no van a poder aprender. Tampoco es bueno que tengáis a la clase en alegría. ¿Vosotros sabéis lo que son 30 chicos con alegría de 16 años? En clase. Lo estarán pasando muy bien, pero para estudiar tampoco está la cosa. Porque cuando estamos muy alegres, la cosa tampoco es así muy... O sea, la alegría tampoco es la emoción. Es el chute dopaminérgico mayor. ¿Sabéis lo que significa la palabra dopa? Pues ahí viene dopamina. Y cuando tienes un chute de dopamina, pues estás enamorado. Que es un estado de enajenación mental transitoria. No os preocupéis. Una 15 días, luego se pasa. Pero durante esos 15 días, no sé qué te pasa que no ves ni la farola, chico. Mariano. Margarita. ¿Qué te pasa? No sé. Tu cerebro no piensa, sueñas todo el rato. Hombre, es bueno enamorarse de vez en cuando, porque si no, vemos mucho Sálvame, que es peor. Bien. ¿Sabéis lo que es la mucosa? ¿Sabéis lo que es la mucosa? ¿No sabéis lo que es la mucosa? A ver, ¿hay aquí algún biólogo? Vaya por Dios. Bueno, pues nada, la mucosa, ¿sabéis lo que es el embrión, verdad? Bien, pues el embrión tiene 3 departamentos. Está el departamento que se llama mesodermo, el ectodermo y el endodermo. Pues bien, el departamento ectodermo es donde nace la piel, el sistema nervioso y la mucosa. La mucosa. Y la mucosa, ¿sabéis lo que es? Es un invento de la naturaleza para dejar de ser reptiles. Los reptiles no tienen mucosa. Por tanto, la naturaleza dijo, mira que estos son aburridos, ¿eh? ¿Habéis visto alguna vez una rana llevar a la guardería a sus renacuajos? ¿Habéis visto alguna vez una serpiente decir cuchicuchi a otra? Acerca de un cocodrilo a otro. ¿Habéis visto alguna cosa que tenga el nombre de reptil, que sea emotivo con su allegado? ¿A qué no? Entonces, quien hizo la naturaleza, cada uno dirá quién, dijo, esto es muy aburrido. Voy a inventar el wifi. Y entonces aparece la emoción, que es por wifi. Es un Bluetooth, pero no solo de sonido, sino que es una forma de transmitir. Entonces tú ves a Mariano y dices, ¡ay no! Y empieza a hacerte una cosa al corazón que se llama extrasístoles, que es que te hace el corazón pum, pam, pam, pum, pam, pum, pum. Y eso es que estás enamorado. Por lo tanto, si cuando vayáis hoy me vais a permitir que a partir de ahora, Irene, quédate con esta palabra, es muy importante, la palabra churri significa vuestra pareja. Ya lo mismo que sea chico, chica, me es igual. Bien. Pues cuando vayáis esta noche a ver a vuestro churri, le decís, ¿te hace tu corazón pum, pam, pam, pum, pum, pam, pum, cuando me ves? Si te dice que no. Malo. Ya no es igual. Pero bueno, eso también significa que no está enajenado, o sea, que también es algo positivo. Pues bien, la mucosa se inventó para poder respirar oxígeno. Y por tanto salimos de los océanos. Los animales que no tienen mucosa no pueden respirar oxígeno, se quemarían. Y por lo tanto aparece el wifi emocional. Entonces el que crea la naturaleza dice, ahora voy a crear unos seres que como sus crías no estén bien, se van a sentir mal. Voy a crear unos seres que para ellos sentirse del todo bien, aquellos que ellos quieren, aquellos que tienen
afecto en el wifi, también tienen que estar bien. Y entonces aparecen los mamíferos, que es el eslogan de los mamíferos, es que tienes que tener mamas, mamás y mimos. Si os ha faltado la mamá, si no habéis tenido mamas, bueno, si no habéis tenido mamas, os puede pasar algo, pero eso lo vemos en clínica. Hay algunos que están obsesionados con las mamas, pero eso lo vemos en clínica. Pero si no habéis tenido, a mí me ha pasado algo con la mamá, os faltan las mamas, y no os han dado mimos, os compráis chuches. ¿Sabéis lo que son las chuches? Es como si te dieran, pero en forma de glucosa. Que también es muy importante porque es lo que engorda y es pecado, lo que es glucosa. O sea, la definición de glucosa es que está rico y entonces eso engorda y es pecado. La lechuga no engorda. Los hierbajos no engordan, pero la glucosa sí. Eso sí. Bien, pues si juntáis mucosa y wifi, es decir, emoción, os dais cuenta que tenemos que querernos para poder aguantar que alguien ponga su mucosa en nuestra mucosa. Espero que vuestro churri la ponga de vez en cuando. ¿Entendéis? Si tu churri no te pone su mucosa en tu mucosa, malo va. Es decir, si te dice que no hace pim, pum, pam, pam, pum, y además no pone su mucosa en tu mucosa, la cosa no va bien. ¿Verdad? No nada va bien. Pero ahora mismo, imaginaros que tuviéramos a un bebé de 8 meses, ¿no? Le estás limpiando el culete, y si tú eres su padre o su madre, le quieres tanto que empiezas a darle besos y a veces te equivocas. Y dices, joder, malo, pero esto. ¿Por qué? Porque no te da asco su mucosa. ¿Lo entendéis? Tu perro te pega un lengüetazo y no te da asco. Te pega un lengüetazo a otro perro, ya empezamos. O sea, a quien dejas que ponga su mucosa en tu mucosa, no le tienes asco. ¿Y entonces por qué le quieres? Por lo tanto, la definición científica de amor es ese estado mental en el que permites que el otro ponga su mucosa en tu mucosa. Y hacéis intercambios de virus, bacterias, os lleváis la gripe. En una casa no hay cariño si no se pasa la gripe todos. Esa casa dice, a mí nunca me toca la gripe, malo, tampoco. O es autónomo, cuidado, que no puede pasar. Que si es autónomo, entonces no se puede coger la gripe. Pero bueno, los domingos le duele la cabeza, ¿no? Es algo que bien. ¿Qué es el tigre? El tigre es la emoción. Es un animal. Por lo tanto, si hablamos de emociones, dejar de pensar con el cerebro racional. Ser del Atlético de Madrid, no me digas que no es un problema. Mi padre era del Atlético de Madrid. Yo hice psicología. Mi padre estaba todos los domingos llorando, porque entonces se hacía un partido tan solo los domingos, no como ahora. Y yo pensaba que era por mí, claro, los niños pensamos que esto es por nosotros. Hasta que descubrí, debe terminar la carrera, que no, porque lloraba porque su partido, su equipo. O sea, tener un padre perdedor es horrible. Que coja el protocolo de perdedor no mola. Por lo tanto, ¿cómo eliges ser del Atlético de Madrid? ¿Desde la razón? Es un cerebro totalmente irracional. Si tú le preguntas a una persona, pero tú realmente por qué eres del Atlético de Madrid, y dice, porque me gusta perder. Entonces, claro, los del Atlético de Madrid están muy mal cuando están ganando. Ahora están ganando todos. No saben qué hacer con sus camisetas. La emoción decide cosas tremendamente irracionales. Si empezáis a pensar de la emoción desde la razón, no vamos a ponernos de acuerdo. Porque no es racional emocionarse. Pero aquello que nos enamora, aquello que realmente es importante para nosotros, aquello que incluso darías tu vida por ello, os puedo asegurar que está decidido de la emoción y no está decidido de la razón. Por lo tanto, la emoción tiene que ser algo muy importante para que el ser humano, todos los problemas que tiene a nivel psicológico o psicosomático,
tiene que ver con una mala gestión de sus emociones. Mirad, yo aquí tenía una cosa, ahora ya la tengo, esa es. ¿Por qué tenemos que tener una relación entre inteligencia emocional o gestión emocional y educación? Tenemos que tener una relación entre inteligencia emocional y educación porque gestionar nuestras emociones es el equivalente más directo, yo lo digo como clínico, de salud mental. Cuando yo comienzo a investigar en inteligencia emocional es porque llego a una edad personal en la que quiero prevenir. No quiero ya tanto intentar resolver, porque la palabra curar en nuestra profesión casi no existe. Yo quiero que las personas dejen de tener depresiones, no que cuando tengan depresiones les ayudes. Dejen de tener trastornos de pánico o trastornos obsesivos-compulsivos. Queremos prevenir. Y el mejor, diríamos, preventor de la salud mental, de la enfermedad mental, es la gestión emocional. ¿Y por qué? Mirad, cuando tú te emocionas, y lo veremos durante la ponencia, tu cerebro toma una decisión totalmente fuera de tu voluntad, que lo que realmente ocurre cada vez que te emocionas, que cuando Hugo ha sentido asco, es porque él, sin saberlo, ha tenido un chute de 2 neurotransmisores: noradrenalina y dopamina. Y eso hace que se activen en su cerebro núcleos neurológicos que van a producir la emoción asco. De tal manera que cuando nos emocionamos, estamos creando una química concreta en nuestro cerebro y estamos creando una activación de las estructuras neurológicas de nuestro cerebro. Y eso es lo que nos hace sentir esa emoción concreta. Cuando yo veo a un paciente que tiene trastornos de pánico, crisis de ansiedad, cuando tengo un paciente delante de mí que tiene una agorafobia, es porque tiene una elevada segregación de un neurotransmisor que se llama noradrenalina, uno de los que ha activado Hugo para sentir algo. Pero esta vez es solo ese neurotransmisor. Y se activan estructuras como el locus coeruleus y la amígdala, no estas, otras que están en el cerebro, en el medio de nuestro cerebro. Y cuando tú tienes un engatillamiento amigdalar, sientes pánico, crees que te vas a morir, crees que tienes a Pepe, pero intentando de comerte. Y en ese momento, tú no puedes estudiar. No puedes hacer otra cosa que no sea escapar. Aunque luego tu razón te diga, pero si no pasa nada, qué tontería. Como el ataque de pánico sea muy fuerte, por mucho que tu razón te diga, qué tontería, no pasa nada, tú estás viviendo que te mueres. ¿Y sabes lo que pasa? Que además los que están a tu alrededor no te comprenden, porque realmente no pasa nada, solo está pasando en tu cabeza. Es muy importante que hagáis este nudo, que anudéis la relación de la inteligencia emocional con la salud mental, porque empezaréis a verlo no como un seminario o como una cosa insustancial que está como algo tangente en nuestra vida. No, quien no gestiona sus emociones va a enfermar. Quien no gestiona bien la tristeza algún día tendrá una depresión. Quien no gestiona bien la ansiedad, el miedo, tendrá algún día un trastorno de pánico. Quien no gestiona bien su alegría podrá tener un trastorno bipolar o podrá tener también una depresión. Quien no gestiona bien algunos elementos como es la rabia tendrá problemas explosivos en la sociedad, tendrá unos comportamientos explosivos que le harán tener algún tipo de penuria social. Incluso algunos pasarán a prisión. Las personas que no gestionan sus emociones están esculpiendo su cerebro para que haya una sola química o varias químicas que sean las que están activando todas esas estructuras concretas y por tanto acostumbramos al cerebro a tener una respuesta. Y eso es la enfermedad mental. Por tanto, la inteligencia emocional no es algo baladí. La inteligencia emocional es el mejor previsor, es el mejor entrenamiento, es la mejor gimnasia para que una persona no termine teniendo algún trastorno psicosomático o psicológico. ¿En qué se diferencian los trastornos psicosomáticos y psicológicos? Bueno, hay personas que creen que porque castren, nieguen o no expresen sus emociones, por eso no las sienten. Y claro, puede ser un momento que no las sientan, pero la van a canalizar por el cuerpo.
Entonces tienen una úlcera, tienen migrañas, tienen esas cosas que se llaman tensión baja, digestiones lentas, fatiga, todas esas cuestiones que al final se tienen que resolver no tanto por una intervención médica como por una intervención emocional. La persona que tiene capacidad para poder activar todas las emociones que existen, la persona que es capaz en cada situación de activar la más propicia, esa persona tiene mucho ganado para no tener una enfermedad mental. Sin embargo, las personas que activan solo unas pocas plataformas emocionales y siempre están enfadados, o siempre tienen rabia, o siempre tienen miedo, o casi siempre están tristes, pase lo que pase a su alrededor, esas personas van a recibir un diagnóstico tarde o temprano. Los profesores son la tercera población con más trastornos psicológicos. No lo digo yo. Os ganan bomberos y policías. Estáis muy cerquita de los psicólogos y los médicos. Y hay un síndrome muy importante que es el síndrome del quemado o del burnout, donde cuando empiezas a trabajar como profesor, comienzas a querer comerte la educación y a veces te vas quemando poco a poco y hay momentos que incluso puedes ver a tus alumnos como enemigos. Se han levantado para hacerme la vida imposible. Y en ese momento, ¿sabéis lo que nos pasa a vuestra mucosa? Se suele secar. Tenéis la boca seca. Tenéis mucha adrenalina en vuestro cerebro. Por lo tanto, dejadme deciros que la salud mental es un equivalente de flexibilidad emocional. Quedaros, por favor, no quiero que se queden con muchos titulares porque va a ser difícil. Tengo tan solo 3 horas. Muy poco tiempo. Pero, bueno, ya no, ya son 2 horas y media. Pero, quedaros con este titular. ¿Qué es salud mental? Poder activar cada emoción adecuada para cada situación de tu vida. Si tú eres capaz de tener rabia cuando tienes que tenerla, de tener miedo cuando tienes que tenerla, de tener asco cuando tienes que tenerlo, eso es tener salud mental. La persona que independientemente del estímulo habitualmente responde con la misma emoción y, como digo, está siempre rabioso, o está siempre en miedo, o está siempre en asco, esa es una persona que le vamos a dar un diagnóstico tarde o temprano. Por lo tanto, la flexibilidad emocional es un equivalente de salud mental. Y la enfermedad mental es un equivalente de rigidez emocional. ¿Qué es gestionar las emociones? Gestionar las emociones es tener la capacidad de darte cuenta que te encuentras ante una emoción no adecuada para la situación y una vez que te has dado cuenta, una vez que lo has identificado, poder tener una gestión para poder acoplarte al estado emotivo que sería el adecuado para esa situación. Eso es gestión emocional. Y eso es lo que tenemos que hacer a lo largo de nuestra vida. Si nos damos cuenta que estamos en una situación donde estar rabioso no es lo que toca en ese momento, tenemos que tener la capacidad de cambiar nuestra rabia por otra emoción mucho más adaptada, mucho más ajustada. Y eso es la gestión emocional. Por lo tanto, es difícil que hayamos nacido para poder atinar en la emoción adecuada para cada situación, pero que podemos aprender un modelo, un método, para cuando nos damos cuenta de que no estamos en la emoción adecuada, poder cambiar a otra que sí que lo sea. Y eso es la inteligencia emocional. ¿Cómo podríamos medir la inteligencia emocional? Una persona es muy inteligente emocional cuando es capaz de poder estar en la mayoría de los momentos de su vida activando la emoción adecuada para cada situación. Me repito. ¿Cuándo somos menos inteligentes emocionales? Cuando, primero, no somos capaces de dar con la emoción adecuada para cada situación o no somos capaces de identificarla y, por lo tanto, de poder gestionarla y de poder cambiarla. Parte de la inteligencia emocional será, aunque yo de pronto me salga la rabia, si me doy cuenta de ello, poder hacer algo para cambiar mi rabia por otra emoción adecuada. Eso también sería una parte de una buena inteligencia emocional. ¿Sabéis lo que hemos visto en nuestra investigación? Hemos hecho muchas cosas en investigación, pero una de ellas, uno de los resultados es el siguiente. Si yo cojo a Irene y le pongo 20 estímulos
naturales. Estoy convencido que Irene va a fallar solamente en uno o dos. En la respuesta emotiva. Tiene 2 años. Si yo cojo a alguno de vosotros y os pongo 20 estímulos, es posible que falléis muchos de vosotros en 10 o 12. Nuestra experiencia es que los niños nacen con una inteligencia emocional altísima. Entre otras cosas porque no piensan mucho. No tienen raciocinio. Y según vamos siendo maduros, cuanto más inteligentes racionales somos, más oligofrénicos emocionales nos encontramos. De tal manera que no es cierto que la razón sea un buen precursor de inteligencia emocional. Y si tengo tiempo y me permitís, voy a intentar demostrarlo. La razón, en muchas ocasiones, es un error en la inteligencia emocional. ¿Y por qué? Porque aparece la creencia. ¿Vosotros sabéis cuánta gente ha muerto por decir algo que era científicamente demostrable, pero que iba en contra de creencia? ¿Os acordáis de Copérnico? No murió, no le mataron. Pero cuando vino Copérnico dijo que la Tierra, bueno, no lo dijo él, había una teoría ya anterior, ¿no? Pero cuando él defiende que la Tierra no es el centro del universo, pues casi se le cepilla, ¿no? Porque la creencia en ese momento es cómo es posible que nosotros no seamos el centro del universo. ¿Cómo la Tierra no va a ser el centro del universo? Fijaros cómo se llama este planeta. ¿Cómo se llama este planeta? Pues si tiene 3 partes de agua. Me han fastidiado el logo. Yo me llamo Aguado de primer apellido. Fijaros qué chulo que hubiésemos llamado a este planeta Aguado. No, Aguado o agua. Pues eso también nos pasa. Como somos la única especie animal que tiene raciocinio, nos creemos que todo tiene que estar gobernado por la razón. Leeros un libro de Francisco J. Rubia. Se llama El cerebro nos engaña. Hay gente que se dice todos los lunes, voy a empezar el régimen. A primero de año te dicen, ¿qué estudiar inglés? Incluso te puedes decir, ¿a qué es guapo mi hijo? Y os puedo asegurar que hay niños que no son guapos. Serán muy guapos para la madre, lo entiendo, para el padre, pero no son guapos. Pueden tener otros calificativos, pero no son guapos. Por tanto, si seguimos por aquí, nos damos cuenta que alguien vive una situación y es más importante la emoción con la que la vive que lo que vive. Porque algo que tenéis que saber es que todo lo que ocurre en nuestra vida después pasa por un filtro que se llama nuestro cerebro y que es el cerebro el que graba lo que ocurrió.